Bienvenido, amante del terror. Hoy te traigo una historia que no te dejará dormir tranquilo. Una historia donde el rostro, la mirada y hasta el silencio se convierten en los verdaderos monstruos. Abróchate fuerte, porque desde este momento no hay vuelta atrás. La lluvia golpeaba con furia los cristales de un viejo teatro abandonado. Nadie pasaba por allí desde hacía años, excepto un hombre que avanzaba con paso cansado, cargando un maletín de cuero raído. Ese hombre era Julián, un ventrílocuo frustrado que alguna vez soñó con ser famoso, pero cuyo talento jamás fue reconocido. Su rostro mostraba arrugas prematuras, sus cejas arqueadas daban un aire de locura, y sus labios resecos parecían murmurar aunque guardara silencio. Dentro del maletín viajaba Fausto, un muñeco con mejillas sonrosadas, cejas exageradas y una boca rígida que parecía a punto de hablar por sí misma. Su nariz puntiaguda y sus ojos de vidrio, siempre fijos, le daban un aire inquietante, como si respirara. Julián estaba convencido de que aquel muñeco no era solo un objeto de madera. Sentía que Fausto lo observaba, lo juzgaba, lo empujaba a hacer cosas que jamás pensó posibles. La primera vez que escuchó la voz de Fausto provenir de su propia garganta, no estaba en un escenario, sino solo frente al espejo. La mandíbula del muñeco se movió, y Julián no pudo distinguir si era él quien hablaba, o si el muñeco había cobrado vida. Con los años, la relación entre ambos se volvió enfermiza. Julián no tomaba decisiones sin antes consultar con Fausto, y a veces lo veía mover una ceja o sonreír ligeramente cuando nadie más lo miraba. Una noche, durante una tormenta como la de ahora, Fausto lo obligó a regresar al teatro donde todo había comenzado. «Aquí es donde renaceremos», susurró una voz grave en la cabeza de Julián. El ventrílocuo encendió una vela y colocó al muñeco sobre una vieja silla de madera. El lugar estaba cubierto de polvo, con telones carcomidos y butacas rotas, pero en aquel silencio sepulcral se escuchaba la respiración de alguien más. Julián se arrodilló frente a su creación. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. La boca de Fausto se abrió sola con un chasquido seco. «Quiero tu cara», respondió el muñeco, con un tono que no era humano, grave y metálico. El ventrílocuo retrocedió de golpe. Sintió un sudor frío recorrerle la frente, pero no podía apartar la mirada de esos ojos de cristal que parecían encenderse en la penumbra. «Tu frente arrugada, tus cejas, tu piel cansada. Quiero todo lo que te hace humano», continuó Fausto, como si recitara un macabro inventario de partes del cuerpo. Julián intentó cerrar el maletín apresuradamente, pero las bisagras se atascaban. El muñeco ya no era un simple objeto en sus brazos de madera, golpeaban desde dentro, como si quisieran romper la cerradura. Un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación era clara. Fausto ya no dependía de él. Fausto era dueño de todo. De pronto, se escuchó un estruendo. Una de las butacas al fondo cayó sola, como empujada por una sombra invisible. Julián tragó saliva, consciente de que el teatro ya no estaba vacío. Fausto giró lentamente la cabeza hacia ese rincón oscuro. Su mandíbula se movió de nuevo. «Míralos, Julián. Han venido a verte». El ventrílocuo miró en esa dirección y creyó distinguir siluetas entre las sombras, decenas de rostros sin expresión, pálidos, con ojos vacíos. Lo observaban desde las butacas. Cada una de esas figuras tenía una cara idéntica a la suya, frentes arrugadas, narices prominentes, sonrisas torcidas. Era como si su reflejo se hubiera multiplicado en decenas de cadáveres, sentados en silencio. Ellos entregaron sus rostros. «Y ahora te toca a ti», anunció Fausto, con una sonrisa que parecía más humana que nunca. El corazón de Julián latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. No sabía si huir o aceptar la extraña demanda del muñeco, pero una certeza le helaba la sangre: no estaba soñando. El eco de los truenos retumbaba en el techo del teatro, como si el edificio entero respirara. Julián retrocedió hasta sentir la pared húmeda detrás de él, pero los ojos de esa silueta seguían fijos, observando cada movimiento suyo. Fausto parecía disfrutar del terror de su dueño. Movía lentamente la mandíbula, como si masticara las palabras antes de escupirlas. «No puedes escapar de lo que ya eres. Ellos te esperan, porque saben que tu cara será la última que yo vestiré esta noche». Julián apretó los puños, tratando de convencerse de que todo era una ilusión, producto de su locura. Sin embargo, el olor a humedad mezclado con algo más, un aroma fétido como de carne podrida,
le confirmó que aquello era real. Las figuras en las butacas comenzaron a sonreír todas a la vez. Una sonrisa grotesca, torcida, idéntica a la suya. Era como ver una galería de espejos deformados, pero cada uno de ellos tenía piel, arrugas y carne fría. Un sudor helado le resbaló por la mejilla. Dio un paso adelante, dispuesto a enfrentar al muñeco, cuando de pronto Fausto se levantó por sí mismo de la silla. Sus piernas de madera crujieron, y cada articulación produjo un sonido seco que helaba la sangre. «¿Creíste que siempre necesitaría tu mano para moverme?», dijo el muñeco, inclinando la cabeza con gesto burlón. La vela parpadeó, proyectando sombras monstruosas en la pared. Julián gritó y lanzó la vela contra Fausto, esperando que las llamas lo consumieran. Pero en lugar de arder, el muñeco caminó entre las llamas sin quemarse. Su rostro de pintura agrietada permanecía intacto, y su piel de madera parecía absorber el fuego. Las figuras en las butacas se levantaron lentamente, una tras otra. El suelo crujió bajo sus pies, como si fueran cadáveres que llevaban años esperando ese momento para caminar otra vez. Julián retrocedió hasta tropezar con la silla donde antes estaba el muñeco. El asiento estaba vacío, pero en el respaldo alguien había tallado con cuchillo un mensaje: el rostro es la máscara del alma. El ventrílocuo sintió un mareo intenso. Se llevó las manos al rostro, como si quisiera protegerlo. Pero al tocárselo sintió algo extraño. Su piel estaba blanda, casi derretida, como si se estuviera desprendiendo de sus huesos. El pánico lo hizo gritar, pero la multitud de dobles en el teatro repitió su grito en perfecta sincronía. Era un coro infernal que resonaba en cada esquina. Fausto apareció frente a él, alzando su cabeza de madera hasta que quedó a la altura de sus ojos. «Mírame bien. ¿Quién de los dos es el muñeco ahora?». La mandíbula del muñeco se abrió y de su boca salió una lengua grisácea, seca y áspera, que se acercó a la cara de Julián. El hombre trató de apartarse, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si las tablas lo hubieran atrapado. Una de las figuras del público dio un paso adelante. Su rostro, idéntico al de Julián, parecía estar pegado con grapas oxidadas a un cráneo ajeno. «Ya es tarde», murmuró, con voz hueca. De pronto, todas las figuras se acercaron al escenario. Sus cuerpos se movían torpemente, como marionetas colgando de hilos invisibles. Julián cerró los ojos, esperando el contacto de esas manos frías. Pero lo que sintió fue peor. Dedos huesudos comenzaron a palparle la frente, la nariz, las mejillas, como si buscaran medir dónde cortar. El teatro entero se llenó del sonido de cuchillas al afilarse, aunque nadie llevaba armas visibles. Era un sonido imposible, metálico y penetrante, que vibraba en sus huesos. «Tu cara ya no es tuya», susurró Fausto, acariciando su barbilla con dedos de madera que parecían cuchillas. Y en ese instante, Julián entendió que su reflejo ya estaba sentado entre el público, sonriendo con esa misma mueca demente, esperando a que su cuerpo vacío se derrumbara. El aire en el teatro se volvió pesado, como si cada respiración robara oxígeno en lugar de darlo. Julián intentaba gritar, pero su voz se quebraba en un murmullo ahogado que apenas se escuchaba sobre los crujidos de madera y las carcajadas de Fausto. El muñeco avanzó despacio, con pasos firmes que parecían imposibles en sus piernas de madera. Cada vez que su pie tocaba el suelo, resonaba un golpe seco que se repetía en eco por las paredes del teatro. Las figuras idénticas a Julián formaron un círculo alrededor de él. Sus expresiones eran las mismas, pero cada rostro estaba en distintos grados de descomposición. Unos con piel fresca, otros con mejillas hundidas y carne colgante. Todos lo miraban fijamente, como esperando una orden. Fausto extendió los brazos y las copias comenzaron a murmurar al unísono. Sus voces eran huecas, mecánicas, como si vinieran de gargantas llenas de serrín. El coro repetía una y otra vez la misma frase: «A la cara. Entrégala. La cara». El ventrílocuo se arrodilló, temblando, intentando cubrirse el rostro con ambas manos, pero las manos de los dobles lo sujetaron desde atrás, frías y fuertes como el hierro. Sintió cómo le separaban los dedos de la cara, obligándolo a quedar expuesto. Fausto se inclinó sobre él. Sus ojos de vidrio ya no reflejaban la vela. Ahora brillaban con una luz interna, rojiza, casi demoníaca. «Mírame, Julián. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo nunca me quito la máscara». De pronto, el muñeco levantó un cuchillo oxidado
que ninguno había visto antes. El filo parecía manchado con sangre seca. La multitud de rostros comenzó a reír, carcajadas en eco, como un mar de voces burlonas. El cuchillo descendió de golpe, pero en lugar de atravesar su piel, Fausto lo clavó en el suelo, a escasos centímetros de la cara de Julián. La madera del escenario se abrió, dejando escapar un hedor nauseabundo, como si debajo hubiera cuerpos en descomposición. Del hueco surgieron dedos huesudos que comenzaron a asomar lentamente, arrastrando consigo trozos de piel. Los restos parecían pertenecer a ventrílocos anteriores, marionetistas, que alguna vez también jugaron con voces ajenas. Julián forcejeó con todas sus fuerzas, logrando liberarse de algunas manos. Corrió hacia la salida del teatro, pero cuando empujó las puertas, se dio cuenta de que no llevaban a la calle. Detrás solo había otro escenario idéntico, con otro público lleno de copias suyas. El pánico lo hizo caer de rodillas. El teatro se repetía una y otra vez como un laberinto infinito. Cada salida llevaba a otro escenario, a otro público de dobles, a otra versión de Fausto observando desde las sombras. Desesperado, empezó a golpear su propio rostro contra el suelo, buscando despertar de aquella pesadilla. Pero cada golpe solo hacía que su piel se agrietara un poco más, como si fuera pintura vieja desprendiéndose. Las carcajadas del muñeco resonaban en todos los escenarios al mismo tiempo, en un coro grotesco. No entiendes todavía. Nunca has sido real. Tú también eres un muñeco, y yo soy la voz que te dio vida. Un silencio repentino cayó sobre la sala. Las figuras dejaron de moverse, congeladas, con sus miradas fijas. Julián levantó la vista jadeante y notó que sus manos ya no eran de carne, eran de madera. El horror lo paralizó. Intentó gritar, pero su voz salió hueca, como si viniera de un estómago vacío. Fausto, sonriendo, se sentó en la silla que antes ocupaba él, cruzó los brazos y lo miró con satisfacción. Ahora entiendes, ¿verdad? Yo nunca fui tu creación. Tú fuiste la mía. El público comenzó a aplaudir con fuerza, un aplauso seco, ensordecedor, que hacía temblar las paredes. Julián miró hacia ellos y vio cómo sus rostros caían uno a uno, desprendiéndose como máscaras de piel vieja, dejando al descubierto calaveras sonrientes. El aplauso se transformó en gritos de júbilo macabro. Cada cráneo emitía un chillido agudo, como si celebraran su transformación final. En medio del estruendo, Fausto le susurró al oído: bienvenido al espectáculo eterno. El teatro parecía más vivo que nunca. Las paredes palpitaban como si tuvieran venas, y el aire estaba impregnado de un olor a madera húmeda, mezclado con sangre fresca. Cada rincón vibraba con los gritos de júbilo de aquellas calaveras sonrientes. Julián, con su piel ya casi completamente transformada en madera, trataba de negar lo evidente. Sus dedos eran rígidos, crujían al intentar moverse, y sus articulaciones rechinaban como bisagras oxidadas. La sensación era insoportable. Ya no sentía dolor, sino vacío. Fausto lo contemplaba desde la silla, reclinado como un rey, disfrutando del sufrimiento de su súbdito. «Siempre fuiste débil», dijo con voz grave y segura. «Necesitabas una voz para brillar. Yo solo te mostré quién eras en realidad». Las figuras del público comenzaron a acercarse de nuevo, pero esta vez ya no parecían reflejos suyos. Sus rostros cambiaban, deformándose, adoptando expresiones de ventrílocuos olvidados, payasos grotescos y marionetas de ojos vacíos. Una de esas criaturas se detuvo frente a Julián. Su piel parecía cosida con hilos negros, y de sus labios rotos salió un susurro escalofriante: «Nadie se escapa del escenario. Aquí todos somos parte de la función». Julián trató de levantarse, pero sus piernas se doblaban en ángulos imposibles, como si fueran palillos a punto de romperse. Cada intento de moverse lo hacía más evidente. Ya no era un hombre, sino una marioneta rota. La multitud comenzó a levantar las manos, y de sus palmas surgieron hilos brillantes, delgados como cabellos de plata. Los hilos se estiraron hasta atrapar sus brazos y su cabeza, clavándose en su piel de madera. Sintió el tirón inmediato. Su cuerpo se movió sin que él pudiera controlarlo, obligándolo a caminar, a sonreír, a abrir y cerrar la boca como un muñeco en plena función. El terror lo consumió, ya no era dueño de sí mismo. Fausto aplaudió lentamente, disfrutando el espectáculo. «Así está mejor. No hay nada más triste que un muñeco que intenta ser humano». Las luces del escenario se encendieron de repente,
cegándolo por un instante. Julián escuchó música de feria, un viejo organillo chirriando una melodía desafinada. El telón rojo carcomido comenzó a elevarse, revelando un nuevo público al otro lado. Esta vez no eran copias suyas ni calavera, eran personas reales, con rostros aterrados, como si hubieran sido arrastradas desde la calle para presenciar el show. Todos miraban en silencio, incapaces de moverse, atrapados en las butacas como prisioneros. Julián trató de gritarles que huyeran, pero la voz que salió de su garganta no era la suya. Era la voz chillona y burlona de Fausto, que usaba su boca como un instrumento. El muñeco, sentado en la silla, movía los labios sincronizados con los de Julián. Ambos hablaban al mismo tiempo, como si fueran un solo ser con dos cuerpos. «Damas y caballeros», anunció Fausto a través de él, «bienvenidos al espectáculo eterno. Esta noche les mostraremos cómo se arranca un rostro para revelar lo que hay debajo». Los espectadores intentaron levantarse, pero los asientos los mantenían atados como si fueran parte del teatro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sabiendo que no eran simples testigos, sino las próximas víctimas. Julián sintió que su mandíbula crujía, separándose de sus huesos de madera. Sus labios se desgarraban en una sonrisa forzada, mientras Fausto reía con carcajadas que resonaban en cada rincón. De entre las sombras del escenario surgieron otros muñecos antiguos, marionetas olvidadas con rostros cosidos y ojos de botones. Todos se acercaron, trayendo cuchillas oxidadas y sierras dentadas. El coro de marionetas comenzó a cantar una melodía infantil, inocente en apariencia, pero con cada palabra impregnada de crueldad. Un rostro para ti, un rostro para mí. El público nunca saldrá de aquí. La música subía, el público humano gritaba, y Julián, atrapado en su cuerpo de madera, solo podía contemplar cómo se preparaba el sacrificio que convertiría aquel teatro en un matadero. El telón terminó de elevarse y la sala se llenó de un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el crujir de los hilos que controlaban a Julián, tensos como venas metálicas. Su cuerpo de madera se movía contra su voluntad, con una torpeza que arrancaba lágrimas de pánico a los espectadores. Fausto descendió de la silla y caminó hasta situarse frente a él. El muñeco ya no parecía una marioneta, en su rostro estaba vivo, con piel agrietada y músculos tensos, como si hubiera robado pedazos de carne de otros para completarse. «Hoy termina tu papel como humano», declaró Fausto, alzando la cuchilla oxidada que llevaba en la mano, «y comienza tu eternidad como parte del elenco». Las marionetas antiguas rodearon a Julián. Sus ojos vacíos brillaban con una malicia imposible de describir. Levantaron sus sierras y cuchillas, preparándose para el espectáculo. El público humano gritaba desesperado, pero sus voces eran ahogadas por el eco del organillo, que seguía sonando con esa melodía infantil perversa. El teatro parecía alimentarse del miedo, hinchándose con cada alarido. Julián intentó resistirse. Con un esfuerzo sobrehumano, trató de romper los hilos que lo mantenían prisionero. Cada tirón le desgarraba más la piel de madera, dejando astillas que caían al suelo como fragmentos de carne seca. Fausto rió con una carcajada profunda. «No luches, entre más te rompas, más hermoso será el espectáculo». Las marionetas se lanzaron sobre él. Sintió como los cuchillos raspaban su cara, arrancando pedazos que caían como corteza vieja. El dolor era insoportable, pero lo más terrible era escuchar al público aplaudiendo, como si celebraran la mutilación. Una parte de su mejilla se desprendió y, debajo de la madera, no había carne ni hueso, había oscuridad, un vacío negro que parecía absorber la luz. Julián gritó, y de ese vacío salió un eco profundo, que no era humano. El teatro entero vibró. Las lámparas parpadearon, y las paredes sangraron líneas negras como tinta. Los espectadores comenzaron a desvanecerse, absorbidos por sus asientos, convertidos en nuevas máscaras para el coro de marionetas. Fausto, con una precisión quirúrgica, arrancó la frente de Julián, sus cejas y parte de su nariz. Lo sostuvo en alto, mostrándolo como un trofeo al público, un rostro más para la colección. El resto de su cara cayó como un velo, dejando al descubierto una calavera hueca con ojos brillantes de vidrio. Julián ya no existía. Solo quedaba un muñeco vacío, listo para ocupar su lugar en el escenario eterno. Fausto se colocó la piel arrancada sobre su propia cabeza, la ajustó como si fuera una máscara, y la cara de Julián
volvió a la vida en él, retorcida por una sonrisa grotesca. El público de marionetas estalló en vítores. El organillo se aceleró hasta un ritmo frenético, mientras el nuevo Fausto Julián saludaba con elegancia. Gracias por venir. El espectáculo nunca termina. El telón comenzó a descender lentamente, cubriendo la masacre. La última imagen que se veía antes de que la sala quedara en tinieblas era el muñeco sonriendo con el rostro robado, mientras los hilos caían sobre el suelo ensangrentado. Y cuando todo quedó oscuro, solo quedó la voz de Fausto resonando en los oídos de quienes aún respiraban. Ahora, ustedes son parte del teatro. Así terminó la historia de Julián, el ventrílocuo que creyó controlar a su muñeco, cuando en realidad siempre fue una marioneta más del espectáculo eterno. Porque a veces, lo más terrorífico no es perder el control de tu vida, sino descubrir que nunca lo tuviste. Si esta historia te hizo mirar de reojo tus muñecos, tus reflejos en el espejo, o incluso tus propias expresiones faciales, entonces no olvides suscribirte para más relatos de terror. Porque recuerda, aquí las pesadillas no terminan, solo esperan a ser contadas.